Un viaje a Chattanooga, un podcast de Ana Tiburano y Pablo Moratinos. Hello, railroad. Is this a railroad? A 101-way ticket down to Tennessee. I'm leaving immediately. Chattanooga, here I come. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga? Pablo Moratino, consultor de marketing online. ¿Qué tal? Espera, Buenos días. que voy bajando la música, que no se nos oye, que se me ha quedado aquí en segundo plano el reproductor de audio y no se nos oía. Ana Cirujano, Mrs. Cirujano, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Pues nada, muy bien, empezando la semana, una semana que promete, a ver si no hace tanto calor como la semana pasada y podemos trabajar un poquito más. Porque la semana con calor alegría. como patata. Ya, oye, esta mañana estaba escuchando las crónicas intensas de Fernando Tellado y decía que había sido una semana muy poco productiva por el calor, ¿eh? La verdad es que en Madrid tenéis la suerte de que os podéis agarrar a cualquier cosa random para no currar. A ver, curramos, pero oye, no nos quedamos tan satisfechos como otras semanas. Bueno. Ay, Dios mío. Oye, pues yo no me quejo del tiempo para currar, ¿eh? La verdad es que la semana pasada fue intensa en diferentes aspectos, pero muy bien, muy bien. De hecho, tuvimos una conversación el jueves y ya te conté que había pasado muchas cosas durante la semana, así que no había excusas. Y de todas formas, aunque no habríamos podido quejarnos del tiempo, porque ha hecho un tiempo fantástico. Incluso el fin de semana, que parecía que no iba a hacer muy, muy bueno, hemos tenido un tiempo de la leche. Aunque ayer me pasó una cosa muy curiosa, no tiene nada que ver con las cosas que solemos hablar en el podcast, pero la quiero contar. Cuenta, sí, claro. Nos fuimos toda mi familia a celebrar el cumpleaños de Olatz Goicoechea. Los que habéis venido a Work and Irún ya le conocéis, es una de las organizadoras y era la líder del equipo de voluntarios. Y tiene su novio tiene un caserío. Y estuvimos rodeados de animales, de pavos, de gallinas, de un montón de perros que tiene, de burros, de caballos, de vacas, hay de todo. Y fuimos yo tengo un cachorro, Ari, que es una mezcla de pastor belga y border collie de 3 meses, y ahí él tiene un setter que tiene 2 meses, un cachorrito, y entonces se pasaron todo el día jugando. Hasta que empieza la música de thriller misterioso, se fueron a jugar a un prado que había al lado de la casa que estaba lleno de burros, y Maja, que les atacó un burro. ¿Qué dices? Sí, y la mía, claro, que es un poco mayor, se escapó con tiempo. Pero la otra, claro, con 2 meses corriendo cuesta abajo, porque es un prado así en pendiente, nada, le cogió el burro, le pasó por encima, le arrolló y según le superó, le dio una coz y lo lanzó 2 metros por el aire, a un cachorro de 2 meses. ¡Hola! Claro, se quedó el perro planchado. Lo saqué y cuando cogí al perro, el burro me perseguía a mí con el perro. No sé si para darme a mí o para seguir machacando al perro. Y ha pasado la noche jodidillo, pero esta mañana se ha levantado tan campante. O sea, está perfectamente el perro, lo aclaro, porque la verdad es que hemos pasado la noche agobiados con el cachorrito. Sí. Además, os lo voy a enseñar para que veáis cómo es, porque da como un mogollón de pena. Pero, a ver. ¿Y cómo se llama el cachorrillo? Se llama Churi, que en castellano significa blanco. Ah, Es qué un perro bonito. muy majo. Sí, es muy bonito, ya veréis ahora qué pinta tiene. Oye, Olatz, felicidades. Eso es verdad. A ver, mira, desde Churi. ¡Ay! Muy bonitos. Vamos, pupi, totalmente. Y se llevó una coz que si me la llevo yo en el pecho me revienta. O sea, no veáis la mala hostia que tiene un burro. Sí, madre mía, los burros además que son muy burros. Sí, o sea, pero muy fuerte, ¿eh? Lo arrolló y una vez que lo superó, ¡paba! Para atrás una coz increíble. O sea, mucho ojito con el tema de meteros en un prado donde haya burros, porque parece que sí que es un animal como muy simpático y tal. Pues la verdad es que la pinta que tiene es como muy simpática, pero joder, te puede hacer una jugarreta buena, ¿eh? Sí, madre mía. Esta mañana, por lo visto, Churi no se acercaba al Prado de los Burros. Ha debido hacer su ruta mañanera por otra zona. Ha cambiado de ruta. Me ha dejado traumatizado ya para toda la vida. Pobrecito. En fin. Vaya pena. Bienvenidos bueno, al podcast de Zoofilia. ¿Qué has estado haciendo desde la última vez que hablábamos? Pues mira, he hecho 2 cosas chulas. Una, estoy renovando la versión móvil de una web de un cliente. Estamos haciendo tiene una página web tiene una herramienta de búsqueda con filtros y cosas así como bastante compleja en la home. Y lo que estamos haciendo es simplificándola a tope para la versión móvil porque tiene un 78% de tráfico móvil la web y aunque era responsive y cargada perfectamente,
no era muy usable. Entonces estamos haciendo una versión súper reducida, todo con media queries para que cargue solamente lo que nosotros queremos en la versión móvil. Y la verdad es que, bueno, pues testeándola, la hemos puesto en marcha, la estamos testeando y a ver qué tal. Pero estoy bastante contento con cómo ha quedado. Es verdad que a veces quieres hacer como cosas muy, muy avanzadas para que la gente pueda hacer en la página web, pues no sé, pues eso, búsquedas filtradas y cosas así súper curradas, y luego te das cuenta que es que la versión móvil tienes que simplificar a tope porque todas esas cosas al final no se terminan usando. Claro, además es que es la tendencia generalizada, ¿no? Que la mayoría de las webs tienen el mayor porcentaje de visita desde el móvil. Claro, O sea, que siempre fijaos hay en que este tenerlo en caso, cuenta. 78% móvil, 22% escritorio. Bueno, móvil y tablet, y 22% escritorio, que es una burrada, ¿eh? La proporción es, claro, fíjate que de dónde ha quedado aquello del first mobile, ¿no? En el diseño, que ahora prácticamente es only mobile, porque no tiene, yo creo que, no sé hasta qué punto, si tú estarás de acuerdo, pero no sé ni siquiera hasta qué sentido tiene en cuanto a inversión de presupuesto, trabajar la versión de escritorio. Supongo que en algunos casos sí, evidentemente, ¿eh? Pero Sí, depende del sector. Hay algunos que sí que dices, no, mira, es que a mí me visitan en el escritorio, pero normalmente... A ver, lo de First Mobile para mí es más que desde el punto de vista del diseño, es desde el punto de vista de la maquetación. Porque cuando tú empiezas a maquetar para escritorio y luego lo conviertes mediante las media queries en móvil, al final tienes que escribir muchísimo más código para esconder cosas que si lo hicieras para mostrarlas. Entonces, si esta web que tú comentas se hubiera escrito desde el principio teniendo en cuenta que la versión móvil es más importante, es decir, First Mobile, lo que haces es ir diciéndole, y para este tamaño, añádeme esto y esto y esto. Y no tienes que esconder las cosas, sino mostrar más cosas. Y desde este punto de vista, desde el punto de vista de la performance, es mucho más optimizado. Y también para el maquetador, ¿no? Que no tiene que estar escondiendo, sobreescribiendo. Entonces, lo del First Mobile es más una óptica para escribir el código que para diseñar. Para mí, a la hora de diseñar, no me importa hacer un diseño diferente, ¿no? Pero es verdad que hoy en día dices tú, bueno, pues como no hay muchas visitas, pues hasta te lo puedes ahorrar, ¿no? Sí, probablemente sí, te lo puedas ahorrar directamente. El único problema que veo yo en eso, en la práctica, es que el cliente todavía es muy de escritorio. El cliente sí que lo ve en el escritorio y el cliente quiere verlo en el escritorio, y además es que también ocurre mucho esto de como que parece que no te lo has currado, ¿no? Va una cosa encima de la otra y bueno, pero esto no tiene ningún interés. Ya, bueno, es que el usuario lo va a consumir así, ¿no? El usuario va a ver una cosa encima de la otra, pero cuando tú puedes demostrar toda la espectacularidad de tu diseño es cuando haces algo más currado, entre comillas, en la versión de escritorio, ¿no? Entonces el cliente al final pues le gusta ver eso, pagar por eso, comprar eso, aunque luego el usuario pues vaya a verlo en el móvil. Entonces le damos nosotros mucha importancia, pero al cliente además le enseñamos eso que es lo que le gusta ver, ¿no? Muchas veces al cliente hay que darle su caramelito, aunque luego a efectos prácticos de la web pues nadie lo vaya a ver, solo él. es verdad que en esto que dices tú, a veces en lo que es el Customer Journey que llama, ¿no? El recorrido un poco que hace el cliente en nuestra página web o en nuestros servicios web más que en la página, muchas veces llega a la web a través de móvil con una finalidad puramente exploratoria, está evaluando diferentes cosas o está, yo qué sé, distraídamente en el metro viendo algo y tal. Y luego a la hora de convertir, a la hora de comprar o de realizar la tarea para la que nosotros hemos creado la web, muchas veces lo hace desde el escritorio, ¿no? Que es más cómodo y tal. Aunque es verdad también que claro, esto yo creo que ha tenido un poco que ver con todo con toda la evolución de las propias pasarelas de pago, ¿no? En el caso cuando estamos hablando de pago en línea. Que en las versiones de escritorio siempre han dado como una cierta sensación más de seguridad, más de control de lo que está pasando. Pero claro, también ahora tenemos, y esto lo han desarrollado sobre todo la gente que le saca rendimiento a las aplicaciones móviles, como las propias empresas de hardware que fabrican teléfonos móviles, que son sistemas de pago online a través de móvil, ¿no? Con que si la huella dactilar, que si pagos a través de la cuenta que tienes vinculada con tu perfil de usuario del móvil. Claro, es muy sencillo y da como ciertas garantías también de seguridad, ¿no? Entonces, probablemente sí que veremos que, bueno, de hecho ya lo estamos viendo, como incluso esa parte de conversión también, sobre todo en la parte de ventas, se está trasladando a la versión móvil. Pero
es verdad. A mí me genera un poco de... no sé, me resulta un poco paradójico, ¿no? Que muchas veces tengamos que estar diseñando para el cliente que paga la web. Digo, estamos diseñando, me refiero a vosotros diseñadores, los que estéis de este lado. Diseñando para la gente que contrata la web, a veces pasando por encima del cliente que usa la web, ¿no? Hay como ese gap, ¿no? Tenemos ese salto muchas veces entre el cliente y el usuario final, ¿no? Sí, hay que hacer mucha labor didáctica, ¿no? Con el cliente. Hay algunos clientes, los que más saben de usabilidad, los que se han informado un poco, los que han aprendido un poco más, pues sí que saben que al final a quien hay que hacer caso es al usuario, ¿no? Pero hay otros que no. Mira, precisamente el otro día, la semana pasada, le estaba enseñando unos bocetos a un cliente y me decía que los CTAs que habíamos colocado en el pie de página, que eran muy repetitivos, que lo quitáramos del pie de página porque se veía demasiado y ya estaba en la home, ¿no? Y claro, yo digo, vamos a ver, es que lo que acabas de hacer tú, de ver todas las pantallas de un vistazo y además estudiándolas al milímetro, eso solo vas a hacer tú y tu jefe cuando te lo apruebe, pero el usuario no lo va a hacer nunca. Claro. Y entonces esto no es redundante, no es repetitivo, porque el usuario, primero, no va a entrar por la home, que es algo que también piensa todo el mundo, ¿no? Que vamos al índice y miramos los contenidos. No es verdad, tú entras, haces un deep linking, ¿no? Normalmente, y entras a través de la página, de la landing page que sea, ¿no? No es la home, y además normalmente no es, ¿no? Precisamente. Puede que no sea, no, es que normalmente no es. Sí, salvo las búsquedas de marca y cosas así. ¿Verdad? Claro. Y entonces digo, es que tú lo ves repetitivo, pero no lo es. O sea, al final, el que el usuario llegue al pie de página es un logro que a lo mejor llega una vez y no vuelve a llegar nunca, ¿no? Entonces tenemos que ponerle esto cada vez porque solo lo va a ver una de las veces, ¿no? Muy curioso. Igual que pasa también con los colores o con las formas. Es que esto está todo muy cuadrado. ¿Podemos poner algo más redondeado? Tal, digo, no, vamos a respetar la identidad corporativa. Es que esto está muy rojo. Bueno, a veces sí, ¿no? Lo de que está muy rojo a veces sí que puede ser, ¿no? Pero decía, es como si Coca-Cola llega un día y se cansa de que el logo es rojo, vamos a cambiarlo de color, ¿no? Estás cansado tú, pero el usuario no se cansa, ¿no? Y eso pasa mucho. Yo me acuerdo muchas veces que mi jefe me decía, oye, esto se parece mucho a lo anterior, haz algo completamente diferente. Y decía, Ya. Pero vamos a ver, ¿queremos que nos identifiquen o no? Es como... Claro. Bueno, incluso una gran marca como Coca-Cola se puede permitir el lujo en un momento dado por el reconocimiento de marca, quiero decir, no sé, tú mantienes la tipografía de Coca-Cola y pones el fondo morado en vez de rojo y la gente sigue viendo Coca-Cola, ¿no? Pero porque es una marca que tenemos absolutamente interiorizada, ¿no? Es muy reconocida. Pero ojalá todas nuestras marcas fueran tan reconocidas como Coca-Cola, ¿no? Donde incluso Ojalá tuviéramos los millones de euros de presupuesto que tiene Coca-Cola. Y el histórico, ¿no? Porque claro, es una marca que lleva, siglos prácticamente, no sé ahora de qué, pero claro, yo creo que de finales del 19, yo creo, o principios del 20, no lo sé, pero bueno, lleva muchísimo tiempo entre nosotros, ¿no? Al final, bueno, entre nosotros, en el mercado, quiero decir. Oye, ¿no te pasa a veces, y esto a mí me recuerda muchas veces porque cuando lo veo, recuerdo algo que leí una vez, que estaba leyendo un curso de formación para vendedores. Ya sabes que a mí todo lo que tenga que ver con la venta y todo eso me interesa mucho. Y me hacía mucha gracia porque en aquel curso comentaban que había un tipo de cliente que cuando va a comprar, era un curso de formación para vendedores en grandes superficies, Sí. en concreto dedicado a la gente que vende tecnología, ¿no? Y ponían el ejemplo de cuando una persona llegaba, por ejemplo, para comprar una tele o un vídeo en aquella época, ¿no? Un VHS o alguna cosa así. Entonces, el usuario, hay un tipo de usuario, un tipo de cliente que llega al servicio y lo que quiere es que tú valides su decisión. Es decir, llega y te pregunta, ¿no? Al vendedor de teles te pregunta, oye, ¿qué tele es la que me recomiendas para una habitación de tales medidas y tal? Y entonces tú estás diciendo, y según le preguntas eso, dices, ¿y esta Samsung crees que me vendría bien? Porque tú lo que quieres es comprarte esa Samsung, ¿no? Entonces lo que tú estás es intentando que un experto valide tu decisión para irte con cierta seguridad y decir, bueno, sí, lo que yo he escogido era lo correcto y estaba bien, ¿no? A veces me da la sensación de que nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que hay un cliente que tiene una idea ya bastante desarrollada del diseño que quiere y lo que está buscando es que tú lo valides, pero lo quiere sacar adelante de cualquier forma. Entonces te va a intentar acorralar hasta que tú lo valides, ¿no? Sí. ¿Has sentido alguna vez? En esto del diseño también hay que tener mucha psicología de la venta, efectivamente. Este cliente en concreto, en la primera reunión que tuvimos, me pidió, dice, nosotros podemos pedir muchas burradas porque ellos lo que les estoy haciendo es un rediseño de un sitio que ya estaba,
que lo hicieron solo hace 2 años y que han visto que no funciona y quieren arreglarlo, ¿no? Entonces me dice, probablemente uno de los errores que hemos tenido es que los desarrolladores anteriores nos hicieron mucho caso en las cosas que les pedimos. Entonces, por favor, ahora, aunque te pidamos, si te pedimos cosas muy locas, por favor, ayúdanos a ir por un camino más correcto y que nos ayude a vender más y tal. Y entonces yo en esta reunión pues le apelé a eso, ¿no? Le recordé que me había pedido, mira, para mí es mucho más fácil hacer lo que me digas y cerrar cuanto antes, pero yo prefiero que te quedes contento y que dentro de 2 años no tengas que buscar a otra persona que lo haga mejor, ¿no? Entonces, pero claro, efectivamente, yo me acordé de eso y en la venta siempre tienes que estar muy pendiente y observar mucho este tipo de cosas, ¿no? El tipo de cliente que es. Si es un cliente que quiere que le hagas caso y ya está, porque es muy, muy vanidoso muchas veces, ¿no? No sé si es la palabra, o muy... Sí, pues que le gusta que le dores la píldora y al final el producto no le interesa mucho, o si realmente es una persona que le importa mucho el proyecto, que aunque no sea su dinero, porque es el dinero de su organización, pues sí que está involucrado con el proyecto y quiere que funcione por encima de lo que le gusta o no le gusta. Y hay otros que lo que quieren es decir que lo han diseñado ellos, ¿no? Más que han contratado el diseño. Entonces, sí que hay que estar muy atento. Me hace mucha gracia esto que has dicho del curso de vendedores, porque, bueno, alguna vez sí que te he hablado sobre mi abuelo, porque el curso ese que has hablado, ponte a hablar, que los del podcast no lo van a ver. En este momento, retransmito la jugada, en este momento se levanta Ana de su mesa y vuelve con un libro, con un documento en la mano. Vamos a ver. Mira, mi abuelo, José María Cirujano, fue uno de los pioneros del marketing en España. Y, bueno, precisamente este era un cuadernito de mi padre que trabajaba con él en una época, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de los años 70. Mira, mayo de 1971. Mi abuelo fundó esta empresa que se llama Marketing Ibérica. Ajá. Y fue el primero que creó los cursos de vendedores para el Corte Inglés. ¡Qué buena! En los años 70. Y aquí es donde se explican los tipos de vendedor que hay y además te lo explica, me encanta porque te explica exactamente, el cliente entra en la tienda, observa si está mirando hacia los lados o va directamente a tal. O sea, es muy, muy curioso, ¿no? Y esto todo pues se lo inventó mi abuelo y es algo que todavía aún hoy pervive, ¿no? Como la tarjeta de fidelización, por ejemplo, que mi abuelo fue el que no lo inventó él, lo importó de Estados Unidos, fue el primero que introdujo las tarjetas de fidelización en España. La tarjeta del Corte Inglés, que fue la primera tarjeta de fidelización en España, pues la introdujo mi abuelo, ¿no? Se la vendió al dueño del Corte Inglés. Joder, qué guay. Y nada, me ha recordado a eso, a lo del curso de vendedores, que bueno, que lo hizo mi abuelo. Pues mira, no sé, la verdad es que yo esto lo leí hace mucho tiempo, ya no recuerdo, de hecho ni siquiera recuerdo cuál es el origen del documento aquel que leí, pero algo que sí que he leído más recientemente, tengo un familiar que trabaja en Mercadona y supongo que la gente ya lo sabrá, pero a los empleados de Mercadona les hacen una formación inicial antes de empezar a trabajar en las tiendas y les dan una especie de manual del vendedor en el que se habla un poco precisamente de cómo... No es exactamente una herramienta de venta directa, pero sí que es una herramienta un poco de cómo tratar con el cliente, ¿no? Tienen ahí una cosa que es bastante conocido, que en el manual del vendedor de Mercadona el cliente le llaman el jefe, ¿no? Para la gente que trabaja ahí, el jefe es el cliente, el que está allí. Y es bastante curioso. La verdad es que en esos documentos se pueden aprender muchas cosas que la gente que nos dedicamos al marketing online, que probablemente es más frío porque no hay un contacto tan directo físicamente con el cliente, es muy interesante porque algo que he notado yo mucho es que a mucha gente que se dedica a esto le falta en mucha parte de formación clásica de marketing y en realidad prácticamente son los mismos principios los que mueven el marketing digital y el marketing clásico, que tampoco es tan antiguo, que tiene 60, 70 años, no tiene más. Claro. Así que, la verdad es que yo recomiendo mucho a la gente que le guste todos estos temas de la comunicación, el marketing, el ayudar a otras empresas a vender y tal, a que se lean ese tipo de cosillas, porque van a aprender cosas muy, muy interesantes, la verdad. Joder, pues, oye, sí que sabía lo de tu abuelo que tenía una empresa de marketing, pero, joder, la verdad es que saber que es el que estaba... A ver, que tampoco es que se inventara él todo, él lo cogería de... Claro. Pero vamos, que sí que hizo la formación...
Lo de dar formación a los empleados en el Corte Inglés, no sé si conoces a alguien que trabaja en el Corte Inglés, yo he tenido muchos amigos que han trabajado en el Corte Inglés, y es una de las empresas que te hacía, de las primeras empresas que te hacían un training, ¿no? Para poder entrar, ¿no? Te pagaban las clases de formación de vendedores y tal, que ahora pues puede ser más habitual o menos, pero que antes solo lo hacía ahí en el Corte Inglés, ¿no? A un nivel, porque para la contratación de personas sin formación, ¿no? Porque en otras empresas, a lo mejor pues en ingenierías o en lo que sea, pues siempre tienen que hacer un entrenamiento y tal. O directamente cuando entras, pues te hacen una semanita que te explican cómo funcionan las cosas y tal, pero esto era que no vas a trabajar, que vas a los cursos de formación y luego ya... Claro, Y claro. entonces fue pero vamos, que sí, que lo cogería de otras, pues eso, de libros de marketing, de Kotler o de que sea, ¿no? Sí, claro. En internet lo miró, vamos. En Claro. internet seguro. Qué difícil, ¿eh? Imagínate, en la época conseguir información de ese tipo. Oye, cuando tú estudiaste diseño, ¿recibiste algún tipo de formación en la relación con el cliente? ¿Del trabajo con el cliente? No, yo estudié, lo que yo sé del cliente, lo estudié en un curso de marketing, dirección comercial y marketing. Bueno, tú sabes mucho del cliente por tu Diseño, no, formación. además, la formación de diseño que tengo yo, o sea, los cursos que he hecho de diseño no eran muy buenos. Yo todo lo que sé de diseño, realmente lo que he aprendido que me ha valido, ha sido o de cursos muy pequeños, muy puntuales que he hecho, o de libros. Yo he estudiado mucho, pero en los cursos que he hecho realmente eran más bien, no eran muy buenos. Pero al final, eso, de estudiar y de validar, de trabajando. Trabajando yo creo que es cuando más aprendes. Cuando realmente tienes que solucionar un problema para un cliente o trabajas por cuenta ajena, ¿no? Para tu jefe o por tal, y necesitas encontrar una solución, y la solución muchas veces está pues, buscando en los libros o buscando en internet o todo esto. Lo decía porque se echa falta, ¿no? Yo creo que hoy en día, seguramente, quiero decir, todos aprendemos básicamente a tratar con el cliente tratando con clientes. Pero es verdad que es muy raro que haya formaciones hoy en día donde haya no sé, un mínimo de horas dedicado al tratar con el cliente, y seguramente eso haría que las primeras experiencias fueran mucho mejores, ¿no? Incluso a nivel de conversión, ¿no? Que sea más fácil trabajar. Porque, joder, yo no sé si hay alguien que escucha, por ejemplo, el podcast de nuestro amigo Jaime Garmar, el Club WordPress. Hay una pregunta que repite siempre sistemáticamente, que a la gente le hace mucha gracia, que siempre que la dice hay alguien que se ríen así un poco al principio, que es que a ver si habrías matado a alguno. ¿A cuántos clientes habrías matado? Me parece que es la pregunta exactamente, ¿no? Sí. Y la mayoría de la gente dice que alguno que otro sí. O sea que seguramente son problemas que, bueno, creo que al final se nos dan a todos al principio porque eres mucho menos selectivo con los clientes, porque no puedes elegir, porque estás un poco más apretado al principio, pero sobre todo porque muchos de esos problemas que tenemos con los clientes se hubieran solucionado si hubiéramos sido capaces no sé, de saber guiarles, ¿no? Tú antes, hace un momento comentabas el tema de hablar con el cliente para ayudarle en todo el trabajo de diseño de su sitio para que sea lo más efectivo posible, y hay veces que tiene que fiarse de ti y que tienes que intentar argumentárselo lo mejor posible para que él se sienta con confianza, ¿no? Pues si eso lo conseguimos hacer desde un principio, nos ahorramos un montón de horas de trabajo, vamos a hacer que los presupuestos sean muchísimo más efectivos, más rentables y mejor para todos, ¿no? Pero la verdad es que eso es algo que se aprende solamente a base de cabezazos, por desgracia. Y que te guste vender, ¿no? Los autónomos siempre tenemos que ser buenos vendedores, porque por mucho que tú hagas muy bien tu trabajo, si no sabes venderte, pero ya no solo para captar, sino para... Está muy manido lo de enamorar al cliente, pero realmente es verdad, ¿no? Tú estás dándole un servicio al cliente y tienes que tener vocación de servicio, vocación de cubrir sus necesidades y de que el cliente sienta que realmente se la estás cubriendo y dándole valor, ¿no? Y todo eso, pues yo creo que se aprende más con la experiencia, ¿no? Porque por mucho que vayas a un curso y te digan, te hablen de la necesidad, del valor y todo esto, al final es en el día a día del trato con el cliente cuando realmente comprendes cómo te tienes que ir comportando, ¿no? Y conociendo a cada cliente. Y es también como en las relaciones personales, ¿no? Yo creo. Cuando somos jóvenes, pues muchas veces confiamos en gente que luego nos la pega,
o no confiamos en gente que al final sí que eran buenos amigos y les hemos perdido, cosas así, ¿no? Y luego cuando eres más adulto, pues al final te rodeas de la gente que te trata bien y con la que estás a gusto y a la que tú quieres, ¿no? Y vas dejando más de lado a la gente que no te compensa o que no te llena tanto, ¿no? Entonces esto se aprende con la experiencia, por mucho que tu madre y tu padre te digan, ay, vete con buenas compañías, tal, pues al final tienes que tener experiencia en la vida para calar a la gente, ¿no? Y saber si tienes que pasar de alguien o luchar más por una amistad o lo que sea, ¿no? Y yo creo que esto es un poco como, pues también en las relaciones profesionales, cuando sabes si tienes que luchar más por un cliente o dejarle pasar, y eso es un poco del olfato que te lo da, pues, llevar tiempo tratando con clientes, ¿no? Tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, yo creo. Claro. Sí, esa intuición, ¿no? La intuición del vendedor, ¿no? De alguna forma. Sí, y está muy mal visto lo de decir que vendes y tal, pero los que hemos aprendido un poco eso, ¿no? Pues nos gusta, ¿no? Soy vendedor. De hecho, en todos los cursos de ventas o en las charlas sobre ventas siempre se dice eso, ¿no? Que está mal visto, pero que al final el vendedor es quien te va a ayudar a conseguir tus objetivos, ¿no? Claro, yo creo que eso de vender parece que es como si fuera el apócope de venderte la burra, ¿no? Parece que vender es vender la burra. La burra que le dio la patada a Churi. Bueno, vender es mucho más que vender una burra. O sea, de hecho, vender la burra no tiene nada que ver con vender. Yo, por lo menos, el concepto que tengo hoy en día de vender simplemente es eso, ¿no? El conseguir que el producto que tú tienes o el servicio que tú tengas llegue a la gente adecuada, ¿no? A las personas que realmente lo necesitan. Y sobre todo personas que lo vayan a comprar una y otra vez. Es decir, gente que se vaya a vincular tanto a tu servicio o a tu marca que siga comprando y siga confiando en ti, ¿no? Es decir, no se acaba... De hecho, la relación no se acaba en el momento que vendes, sino que casi comienza en el momento que vendes, ¿no? Y que sigues trabajando con esas personas. La verdad es que es una pena que esté la palabra de alguna forma así que tenga esa connotación tan negativa. Sí, porque es muy, muy bonito, ¿no? Es escuchar al cliente, escucharle de verdad, ¿no? Y entender qué tipo de cliente es para saber, porque no se le puede dar a todos lo mismo. Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy, muy bonito, sí. Pero claro, es verdad que se aprende a lo largo del tiempo, que al principio eso, pues ponemos precios muy, muy bajos, no nos valoramos nada y al final, pues poco a poco, pues acabas consiguiendo un buen precio y que los clientes estén siempre satisfechos, ¿no? En el mejor de los casos. Claro. Sí, de eso se trata. Oye, una cosita. Hemos estado hablando antes del programa que vamos a hacer una cosa hoy un poco loca. Es verdad. ¿Lo hacemos o qué? Sí, de hecho voy a compartir pantalla para que lo hagamos, pero empieza a contarlo tú, para que así lo hacemos y dejamos un poco de margen, claro, porque si no nos va a pillar el toro. Vale, pues nada, que hemos pensado que vamos a invitar a alguien al programa, pero a alguien que quiera unirse ahora en directo. Nosotros no sabemos quién se va a unir ni cuántas personas se van a unir, se puede unir quien quiera, entonces vamos a publicar un tweet ahora mismo diciendo a la gente que en Twitter que se una a nuestro programa y mientras nosotros seguimos hablando, pues puede que entre alguien o no, a lo mejor fracasamos y no entra nadie, pero puede entrar cualquiera, cualquiera a decir cualquier cosa. Entonces, yo creo que puede ser divertido si sale bien o incluso si sale mal. Ya no sé qué va a ser más divertido. Alguno nos saca cantares con esto. A ver, voy a compartir pantalla. Vale, voy a compartir esto, que es... ¿Has escrito ya algo en Twitter? Lo vas a escribir ahora. Se ve, ¿verdad? Sí, estáis viendo la pantalla, vale. Sí, se ve tu Twitter. Vamos a ver. ¿Te gustaría...? Mira, voy a abrir yo también mi Twitter y así lo retuiteo también en cuanto lo publiques. Pues... ¿Te gustaría participar en un billete Chattanooga directo? Pero pon algo más así, más directo, ¿no? Para que la gente sepa que... Bueno, no te voy a decir nada, que tú eres el crack de las redes sociales. No te voy a enseñar nada. Pero sí, que quien lo vea sepa que de verdad va a entrar... Sí, porque lo mismo entra alguno sin saber lo que está haciendo y ya verás qué risas. Hombre, también puede ser que alguien entre de repente y se vaya. Y después... Sí.
Mira, has puesto la H minúscula, ponla bien, haz el favor. ¿Dónde he puesto la H mayor? Espera, Sí, siguiente. y nada, y entonces como esto es un poco reality, Ah, sí, que aquí. nos ponemos a hablar de lo que buenamente nos apetece, pues la persona que entre que proponga a ver de qué quiere hablar. Y a ver, ¿te gustaría participar en un billete a Chattanooga en directo? Esto es gritando porque está en mayúsculas. Ahora Claro. mismo, haz clic en el siguiente enlace, te esperamos. Venga, dale que lo voy a Mira, retuitear. te voy a citar para que sea fácil para ti encontrarlo. Ah, sí, bueno, te tengo aquí ya, Ahí te he está. buscado, pero vale, Vale. sí, sí, perfecto. Y el hashtag UBAC. Ahí está. Un billete a Vale, Chattanooga. yo creo que está, ¿no? Está listo. Venga, dale. Venga, vamos allá. Dale, ¡Tum! y yo a lo He mejor puesto, en vez de he puesto- retuitear, lo voy a retuitear con comentario y voy a poner a ver quién se atreve o algo así, ¿no? eso. Retuitear con comentario. He puesto el enlace que me has compartido a mí por WhatsApp para entrar. Me entiendo que es el enlace que tenemos que compartir, ¿verdad? Es el mismo para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues veremos si entra alguien o no. Vale, pues venga, ya está retuiteado. A ver, a ti, ahí te tiene que aparecer la notificación, ¿no? Para que vea la gente Sí, que... bueno, ahora se recargará, supongo. Espera, a ver. Vale, pues estamos aquí recargando. Muy bien, perfecto. Bueno, Vale, pues ya pues está. nada, Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Dejo de sí. compartir un momento. O bueno, sí, lo voy a dejar de compartir. Luego, si hace falta, ya volveré a compartir el A tema. ver si viene alguien. Vamos a ver lo que pasa. Fíjate que es la segunda vez ya que nos jugamos la vida, porque la primera vez fue cuando invitamos a Ichi Asistiaga en directo y dijimos, no le vamos a invitar por mail, se tiene que dar por invitada en el programa en directo, a ver si lo ve y tal. Y nos estuvo, claro, lo lanzamos un lunes, ella tenía que venir al siguiente lunes y yo creo que nos estuvo hasta el viernes o hasta el sábado o algo así, ¿no? Esperando. Sí, 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 madre mía, qué tensión. Pensábamos que íbamos a tener que hacer trampa, pero no la hicimos. O sea, estuvimos esperando y en el último momento apareció y pudimos hacerlo. Si ahora no aparece nadie, pues no pasa nada. En el siguiente programa Lo la volveremos a gente intentar. ya a lo mejor está atenta el lunes por la mañana y ya está. O también podemos hablar a alguien por WhatsApp. Oye, métete en el Twitter. Hoy vamos a demostrar que esto es reality podcast 100%, porque no vamos a hacer trampa y entonces no va a entrar nadie probablemente y dirá la gente, pues qué mal han quedado, para que veáis que es reality podcast, que a veces en el reality podcast se te ve el culo porque no sé qué, o las ojeras, o se funde un poco, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues estas cosas pasan. Así que bueno, A ver. Si lo hemos lanzado a las 11 menos 20, sí, bueno, solo han pasado 2 minutillos. sí, nada, es muy rápido todavía. Ahí está. Vale. Hacer aquí, gusta también el tuyo. Listo, muy bien. Voy a ver, mira, además podemos ver incluso en directo ya 38 impresiones lleva el tuit, ¿eh? Ah, o sea, lo ve la gente y no le da, no se atreven. Bueno, No se ya atreven. veremos, claro, las impresiones es un tema, siempre es lo mismo, ¿no? Es que ha salido en el timeline de alguien, pero de ahí a que lo haya visto. De hecho, esto suele pasar mucho, me suele pasar mucho con los clientes, cuando estás hablando de publicidad, pues yo qué sé, de AdWords, sobre todo en Facebook Ads, que es más donde más se nota, la publicidad de los anuncios de Facebook. Cuando tú les haces un poco el análisis de rendimiento de la campaña, le das las impresiones, ¿no? Y me suelen preguntar siempre, oye, ¿eso de las impresiones, eso qué es y tal? No lo entienden muy bien ni con las campañas de display y tal. Y dices, bueno, pues es la cantidad de veces que ha aparecido en la pantalla de alguien. Y claro, la peña flipa. Porque tú le dices, es una campaña de mierda por 4 pelas y de repente pues obtienen, yo qué sé, 20.000 impresiones. Y claro, el cliente tiende a pensar de que esas impresiones es que es gente que lo ha visto. Pero que esté en tu pantalla no quiere decir que lo hayas visto. Y Es más como el doble check de WhatsApp, ¿no? También, claro, sí, igual de fiable. Bueno, creo que el doble check de WhatsApp es algo más fiable, ¿eh? Que las impresiones de las No, campañas de... porque tú puedes tener el móvil ahí, pero tienes que, o sea, tú puedes tener el móvil así y no verlo, porque estás hablando con alguien o tal y lo vas a ver, pero de repente, y se te ponen a hablar, te distraes y lo has tenido ahí en la pantalla, pero no lo has visto. Incluso puedes estar mirando, pero no leerlo, porque te esté pasando cualquier cosa, ¿no? En ese momento. Sí, hemos pasado de la ceguera del banner a la ceguera del WhatsApp. Sí. El síndrome del doble check-in. Oye, Claro. otra cosa que, mientras viene alguien, si es que viene, otra cosa que hemos estado que queríamos comentar. De vez en cuando hablaremos sobre, bueno, los dos somos muy oyentes de podcast.
Yo escucho podcasts desde hace muchísimo tiempo, desde antes de saber exactamente lo que eran. Yo personalmente soy muy amante de la radio, me ha encantado siempre, y hace muchos años he dejado de escuchar radio de manera regular porque no puedo con la publicidad ni con la segmentación que hacen de temas y porque es imposible que siempre haya en la radio cosas que te interesan, ¿no? Y entonces me he pasado a la radio en la que puedes elegir de que quieres oírla hablar 100%, y para eso pues escucho muchos podcasts. No sé si tu historia es parecida, no sé si de dónde te viene a ti un poco el afán de escuchar podcasts. Sí, cuando salgo a hacer ejercicio, cuando salgo a andar, a correr cada vez menos, salgo a andar normalmente. O cuando estoy haciendo la comida, la cena, tal, me gusta... Yo no tengo tele en casa, nunca he tenido tele. Desde que me independicé, hace, bueno, más de 10 años, no voy a decir cuántos, que me hago muy vieja. En mis casas, cuando he estado viviendo sola o con pareja, nunca hemos tenido tele. Y entonces es verdad que hay veces cuando estás sola, pues que te apetece estar consumiendo algún tipo de contenido. Y al no tener tele, pues me gusta... la radio es verdad que es difícil dar con algo que realmente te guste, ¿no? No hay programas de radio en los que hablen de WordPress, por ejemplo, ¿no? De Internet o de algo así, de marcas. Y entonces a mí el podcasting me ha solucionado eso, esa necesidad. Tanto cuando te vas a hacer ejercicio para distraerte, porque incluso la música no me distrae tanto como el podcast, ¿no? El podcast requiere más atención y dejas de prestar atención a lo cansado que estás mientras corres, y porque tienes que prestar mucha atención a eso, ¿no? Que, por ejemplo, yo no puedo escuchar podcast mientras trabajo, que mucha gente lo hace, tú lo haces, ¿no? Bueno, depende del tipo de actividad que esté haciendo. Depende mucho del tipo de actividad. Hay cosas que son más como más mecánicas en el trabajo, y eso igual sí que estoy escuchando un podcast, pero es muy raro. No, y normalmente no es por un tema de distraerme, es por el tema de estar optimizando el tiempo, de ir haciendo dos cosas a la vez. Porque igual yo, por ejemplo, he utilizado mucho los podcasts a nivel de formación, de aprender cosas escuchando podcasts. E incluso he llegado a bajarme, pues yo qué sé, ahora no recuerdo ningún ejemplo, ¿vale? Pero de vídeos de YouTube, por ejemplo, descargarme solamente el audio para poder escuchármelo en formato podcast y tirar de ahí. O sea, y mira, ahora sí que me he acordado, cuando yo hice hice un máster hace algún tiempo de marketing, era un máster ejecutivo, estos con muchas horas de carga y tal, y normalmente lo que hacía era, había mucha formación en formato vídeo y me descargaba las pistas de audio para escuchar las lecciones en formato audio. La verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo porque te permite hacer, como dices tú, pues pasear al perro, hacer la comida, hacer las tareas domésticas, lo que sea, ¿no? Y ese tiempo pues lo estás invirtiendo de alguna manera, y pues eso soy muy fan también, sí. Claro, eso es. Y esto ha venido porque estabas comentando que los dos escuchamos podcast. Y hay algunos podcasts o algunos episodios en concreto, algunos podcasts que nos gustaría recomendar. Bueno, podemos hablar de podcasts, algún día hablaremos. Yo creo que podríamos traer un día a alguien del mundo del podcasting y hablar con él sobre qué cosas, o con ella, sobre qué cosas escucha y tal. Pero por recomendar algunas cosas en concreto, a mí sí que me gustaría recomendar. Voy a confirmar el título del podcast, aunque ya sabemos quién lo hace, pero lo voy a confirmar aquí. Vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Eso es, vale, sí, es el mismo nombre que el usuario. El podcast se llama Design Escola, y esto lo hace Diego Rodríguez, que es un diseñador de Bilbao. No sé si es Bilbao mismo, creo que es de Baracaldo, creo. En Baracaldo vive. Diego es muy amigo mío de hace años. Sí. Que conste que no lo estamos haciendo porque sea amigo de Ana, porque esto es Ana me habló de él en su momento por diferentes cosas, no por el tema del podcasting, y luego con el tiempo vi que tenía un podcast bastante curioso y le empecé a escuchar, y luego, pues este es mi amigo, y digo, es verdad, tal, no sé qué, o sea, lo volvimos a hilar. Pero en concreto tiene un podcast que se llama Design Escola. Diego antes se llamaba Arquetipo en Twitter, con K, y tenía un podcast que era Arquetipo. Sí, Diego es muy conocido, es un diseñador un gráfico muy conocido desde hace muchos años en los foros de doméstica. Si hay algún diseñador de la vieja escuela, bueno, que lleva muchos años trabajando como diseñador, conocerá Arquetipo, que ahora se llama Design Escola, pero que eso, Diego Rodríguez, que es muy crack. Yo, vamos, le admiro, le respeto y le quiero muchísimo. Pues yo como diseñador no le conozco, pero sí que le conozco como podcaster que habla sobre diseño. A veces de una forma un poco
¿cómo decirlo? De temas tangenciales incluso al diseño, no propio. No es un podcast, digamos, de diseño en el que te está explicando normas o teorías o no. A veces son temas un poco tangenciales. Y es muy interesante el podcast porque suele además grabarlo como así a cholón. Le da a grabar, empieza a hablar, termina de grabar, para de grabar y ¡pum! Va así, ¿no? Y o sea, no esperéis perder tiempo en transiciones, en cortinillas y cosas de esas. Y tiene un último episodio, el número 83, que lo publicó este martes pasado, esta semana, que se titula Bilbao, un problema de branding. Bilbao, un problema de branding. Y me parece un podcast súper interesante. Habla en concreto de, como habéis visto por el título, habla en concreto del tema de Bilbao, pero hace unas referencias muy interesantes en todo el tema del branding de ciudades, que yo creo que se puso de moda en España un poco a través de los eventos internacionales, tipo la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona. Pero yo creo que en aquel momento, en el año 92, es cuando empezamos a oír hablar un poco de todas estas cosas de las ciudades como marca en sí. Posiblemente Barcelona haya sido una de las ciudades que más ha trabajado este concepto. Y claro, pues en Bilbao en los últimos años, yo creo que desde que se empezó con todo el tema del Guggenheim y todo eso, que se empezó a trabajar también mucho el tema de marca en Bilbao a nivel de como ciudad, pues se han hecho algunas cosas bastante interesantes. Y este episodio en concreto habla un poco de las carencias que Diego le ve, ¿no? a cómo se está trabajando el tema de la marca Bilbao. Y yo creo que es muy interesante porque son algunas reflexiones muy, muy, muy chulas que se pueden, por supuestísimo, extrapolar a otras ciudades de tamaño grande, como puede ser, o medio grande, como puede ser Bilbao. Y os recomiendo escucharlo porque son episodios bastante cortos, se pasan enseguida. Este en concreto, a ver. Sí, 15-20 minutos como mucho, Sí. ¿no? Sí, tiene que ser algo así, pues... Diego está muy interesado en 19 minutos. cómo buscar trabajo de diseñador, ¿no? Es una persona que además siempre está buscando conexiones entre personas para conectar personas en lo profesional, en lo laboral. Y en el podcast hace un poco eso, ¿no? Explicar qué es lo que tienes que tener para poder trabajar como diseñador, qué es lo que tienes que hacer. Bueno, no tienes, sino qué deberías o qué cosas él piensa que te pueden ayudar, cómo está el panorama del diseño en general en España y todo esto. Y además es muy buen diseñador, ¿no? En el sentido amplio de la palabra y sabe mucho también pues, de marca y todas estas cosas, ¿no? Y sí, este episodio lo escuché el otro día yo también y me parece muy interesante desde el principio hasta el final. Sí, sí. Además tiene una cosa que hace que sea muy divertido, es que es bastante intenso también, ¿no? Como las crónicas de WordPress de Tellado, pues Diego también es muy intenso. Se calienta mucho. Y dice lo que siente en cada momento. Y muchísimas de las cosas que dice, no son... o sea, no son de remar a favor de corriente ni nada de eso. No tiene ningún problema en no sé... No digo buscarse enemigos, porque no es que esté mencionando a nadie ni nada, ¿no? Pero que quiero decir que es muy directo lo que cuenta y se agradece. La verdad es que, no sé, puedes estar o no de acuerdo. Estas cosas se agradecen muchísimo cuando estás de acuerdo, ¿no? Y cuando no estás de acuerdo, no tanto. Pero la verdad es que se agradece porque resulta muy fresco en ese sentido y te hace reflexionar, ¿no? Y él siempre dice, mira, a mí lo que me gusta es cambiar de opinión, porque así aprendo. Entonces te voy a dar mi opinión, de verdad, a las claras, y si no estás de acuerdo, por favor, dímelo, discute conmigo, porque así puedo aprender algo, ¿no? Es un tío, joder, muy inteligente y merece mucho la pena, Además, a mí me gusta mucho este podcast porque es como si te estuvieras tomando una caña con él, porque cuando te tomas una caña con él, pues también tienes este tipo de conversaciones, ¿no? Que son muy interesantes. Así que, sí. Luego hay otro podcast también que es interesante. La verdad es que tiene episodios muy chulos, pero incluso como podcast de forma genérica, la verdad es que nosotros empatizamos mucho con él, yo sé que tú también lo escuchas, que es el podcast de Freelander, el podcast de Nahuay y Esther. Nahuay Badiola y Esther Solá, que la verdad es que está muy bien. A ti te gusta mucho también, ¿no? ¿Lo escuchas? Sí, lo escucho cada semana, sale todas las semanas. Y me gusta mucho, claro. Además es que cuando les conoces en persona, pues joder, es muy guay, ¿no? Porque es como, mira, no nos podemos tomar una caña porque vivís en Cataluña, pero puedo hacer como que me tomo una caña con vosotros, escuchándoos, ¿no? Y además se aprende mucho porque eligen un tema cada vez y normalmente sobre WordPress, Genesis o trabajar como freelance y se aprende mucho de su experiencia, ¿no? Ellos tienen experiencia como desarrolladores especializados en WordPress y las cosas que cuentan pues son de mucho valor.
La verdad es que vienen muy al hilo de... Las cosas que ellos comentan vienen muy al hilo de lo que hemos hablado nosotros un poco al principio, ¿no? Que es de la parte esa de relación con el cliente. Porque hablan mucho sobre desde cómo conseguir clientes, cómo tratar con ellos, cómo conseguir clientes en épocas bajas del año que han tenido. Perdón. Tienen un podcast reciente, creo que es de hace un par de semanas, porque ellos tienen el podcast semanal. Salen los lunes, por cierto, salen el mismo día que sale un billete a Chattanooga. Y son siempre para... Yo creo que es un programa que está muy bien para profesionales, ¿no? No tanto, probablemente no es tan útil para personas que administran su propia página web y ya está, como que para personas que se dedican al mundo del desarrollo, al mundo del diseño, incluso al mundo del marketing. Yo creo que cualquier persona que tenga un servicio web que ofrece a clientes es muy interesante porque van a aprender algunas cosas. Y bueno, pues Esther, por ejemplo, lleva mucho tiempo trabajando como freelance y tiene como un background así muy grande. Y Nawai es un tío que no lleva tanto tiempo como Esther, pero la verdad es que se lo está currando mucho y está trabajando de una manera muy intensa y tiene algunos proyectos que son muy interesantes. Y luego tiene un background muy curioso que de alguna forma como encaja muy bien, siendo piezas muy distintas, encaja muy bien con Esther porque tiene un pasado vinculado al mundo de la ciencia y tal, bastante curioso. La verdad es que a la gente le recomiendo que le pregunte por ahí porque es una cosa bastante curiosa hoy hablar a Nawai de su experiencia. ¿Es neurobiólogo? Puede ser, a lo mejor estoy metiendo la pata. Algo Creo así. que es neurobiología. Sí. Sí. Doctor, yo creo que hay que llamarle de usted a Nawai, ¿eh? El señor Nawai Badiola. Señor Badiola. Doctor Badiola. Doctor Badiola, y sí, y creo que deberíamos llamarle de usted siempre, ¿eh? De hecho, a partir de ahora va a ser el doctor Badiola. Se acabó lo de Nawai. Fíjate que hay gente que le hace bromas. Nawai, el tío guay, que le dice Yaguan Beluda. No, tío, ese es el doctor Badiola. Yo creo que sí, hombre, a ver, él como está enrollado, pues no lo dice, ¿no? Pero yo creo que sí que deberíamos llamarle de usted siempre, cada vez que le veamos. Y debería ser el doctor Badiola y Esther, con el pasado que tiene, doña Esther sola, claro. Efectivamente. Claro. Sí. Así que bueno, nada, recomendamos su podcast y cuando lo veáis, que sepáis que tenéis que llamarle de usted. Claro. Oye, voy a actualizar el tema de Twitter. Mira, Pablo, voy a ir a por el cargador del portátil, ¿vale? Que me queda un 10%. Habla tú un poco con la audiencia mientras. Espera, vale, tú tira, que voy a compartir pantalla y voy a contar esto. Un momentín, voy a compartir ahora mismo el Chrome. Vale, aquí estamos. Perfecto. Bueno, vamos a actualizar en tiempo real cuánta gente ha visto esto. Vamos a ver, claro, es el lunes 15 de julio, son las 10:57 de la mañana. No veo aquí ninguna notificación del retweet de Ana, pero debería estar. Vamos a ver. Vemos que ha visto 105 impresiones. La gente estará en la playa, ¿no? Sí, y veo que hay un clic en el enlace. Alguien ha hecho... Ah, vale, pero habrá hecho en el retweet tuyo, será, pero vamos. Dice que alguien ha debido hacer un clic ahí, no sé si... No sé si se refiere al enlace. Sí, dice clic en el enlace. Alguien se ha conectado. Alguien ha intentado conectarse. Alguien ha intentado y ha dicho, hola, que se me abre el Zoom. Yo paso. Claro, se lo habrá abierto. Pues fíjate, ha habido tú, querido oyente cobarde, que no te has conectado. Se le ha abierto la pestaña de Zoom ahí en el navegador y se ha echado atrás. Ay, qué pena. Claro, seguramente ha hecho clic porque no se lo creía. Ah, claro. O bueno, quien haya sido, que nos explique lo que ha hecho. Claro. A ver si que alguien nos responda aquí en el hilo y lo vemos. Pero bueno, sí, ya te digo que más de 100 personas lo han visto. En principio, seguidores míos y los tuyos. Sí, de los míos, a ver, yo no sé si alguien... de los míos habrá, pero vamos, desde luego nadie ha venido, que es lo importante. Eso es. Seguiremos intentándolo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque a mí me gustaría que viniera alguien así de manera espontánea. Sí. Solo hace 17 minutos que no hemos publicado. A lo mejor ha sido poco tiempo, ¿no? Teníamos que haberlo hecho desde el principio. El próximo día que estemos tú y yo solos lo haremos desde el principio. Porque bueno, la semana que viene tendremos Yo tengo 96 impresiones. Y una interacción. Bueno. Pues el próximo día lo haremos, el próximo día que estemos solos, porque la semana que viene tendremos un invitado. Ya sabéis que hacemos bueno, ya sabéis, no tenéis por qué saberlo, pero hacemos una semana Ana y yo y otra semana con una persona invitada. Entonces, en principio,
nunca se sabe, porque este es un tren que sale como sale. Entonces, no sabemos si estaremos acompañados o no, pero en principio lo normal sería que estuviéramos acompañados. Y en ese caso, pues no haremos la entrada. Nosotros le hemos llamado, bueno, Ana se ha inventado el nombre, le ha llamado el last minute, que sería algo así como la conexión de última hora. Haremos la llamada desde el principio del programa, desde las 10 de la mañana, que es normalmente cuando grabamos. Así que si eres un groupie de Un Billete de Chatanuga, pues a las 10 de la mañana estate atento al Twitter de Ana o del mío, porque ahí te invitaremos a entrar. En principio Regalamos no hay... un billete a Chattanooga. Exacto, regalamos un billete de tren. Y no hay censura, en principio. Salvo que puedes venir a insultar si quieres, siempre que sea suave, o sea, que no te metas con nuestros padres ni nada de eso. Pero por lo Hombre, demás, si nos insulta y nos explica por qué y tal, pues a lo mejor incluso es un regalo, ¿no? Nos ayuda a crecer, a mejorar como personas o como profesionales e incluso como podcasters. Con lo claro. cual, si de verdad tienes un insulto que tú lo digas de corazón, que te salga del alma, te agradecería mucho que vinieras y nos lo dijeras a la cara. Y que sea un insulto gracioso, a ser posible. Que sea un insulto en el que nos podamos reír. Que nos sintamos claro, humillados, si nos va a herir los sentimientos, no. Eso, mejor no. Bueno, pues oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Le damos paso a Kelly Peters? Sí, venga, Kelly. Venga, pues recordad que si nos estás viendo en YouTube, dale al like y eso, para que lo vea más gente. Y suscríbete y dale a la campanita, porque así cada vez que salgamos, pues recibirás una notificación amable y no te perderás ninguno de los episodios. Y si estás oyéndonos por alguna herramienta de esas del diablo, de iTunes, iVoox, Minox o cualquier cosa de esas, pues que pues lo mismo, dale ahí un comentario positivo o algo para que nos vea más gente. Y así en las minutes de la semana que viene entrará alguien divertido. Eso es. Gracias por seguirnos y por darnos a like y por vernos cada semana y escucharnos. Chao. Chao. Un Billete a Chattanooga, un podcast de Ana Tiburjano y Pablo Moratinos. Hello, Red.